capítulo 26 de Mateo. Vamos a leer desde el versículo 1 al verso 16. Vamos a leer todos estos versículos para poder tener una mayor claridad de lo que estaremos compartiendo esta noche. Mi participación el día de hoy, más que una prédica, va a ser una enseñanza, porque creo que es importantísimo entender algunas cosas que hay dentro de estos relatos que estaremos viendo. Dice la palabra del Señor, versículo 1 del capítulo 26 de Mateo: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga un alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué esto no podía haberse vendido a un gran precio y haberse dado a los pobres? Y entendiendo Jesús, les dijo: ¿por qué se molestan ustedes con esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para en memoria de ella. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta noche por tu palabra leída. Te damos gracias por cada familia aquí representada. Te pido, Dios, que nos des una palabra clara, práctica, entendible, pero también aplicable a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, no sin antes, Padre, declarar que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Todo aquello que no obra de acuerdo a tu voluntad ni se somete a tu obediencia, oh Dios, le atamos de pies y manos y le enviamos al abismo, declarando, Señor, que este lugar es libre para gloria y alabanza de tu nombre, pero también, Señor, para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos, y el pueblo del Señor dice: amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Cuando leemos este primer versículo de Mateo 26, hay algo que a mí me llama la atención en este primer versículo, y es que dice la escritura que cuando hubo acabado, ¿qué más dice? Versículo 1. Cuando hubo acabado Jesús, ¿qué cosa? Todas estas palabras dijo a sus discípulos. Lo primero que yo me pregunto es: ¿de qué palabras está hablando? ¿Cuáles son las palabras que Jesús habló? Y Mateo en particular, para salir de un escenario a otro, usa esta transición que se está usando acá cuando Jesús hubo acabado. Y dice: cuando hubo acabado estas palabras, les dijo a sus discípulos. Las palabras de las cuales está hablando Mateo, que Jesús ha terminado de hablar, las encontramos en el capítulo 25 y en el capítulo 24 del libro de Mateo. En esos 2 capítulos particularmente Jesús encierra tantas enseñanzas, pero lo que más sobresale es la enseñanza que Jesús está dando acerca de las señales de la destrucción del templo, número 1, número 2, de los eventos del porvenir, y número 3, de la segunda venida de Cristo. Y también habla de otras parábolas. Pero cuando nosotros pensamos en todo lo que Jesús en estos capítulos 24, 25 de Mateo está hablando, es como para querer leer y saber qué hay detrás de todo esto. Porque Jesús deja de hablar de la destrucción del templo, de las señales del fin del mundo,
y de la segunda venida y les dice, ok, pero ahora hablemos de lo que está por suceder. Ahora hablemos de lo que yo les dije a ustedes hace unos días atrás, capítulo 21 del libro de Mateo. El Señor les habla a sus discípulos y les dice, me es necesario ir a Jerusalén. Y también les dice, y estando allí sucederá esto. Y les dice que sería arrestado. Y les dice todo el escenario que seguiría. Ahora Jesús le ha dado tantas enseñanzas, lo que se conoce como las enseñanzas del Monte de los Olivos. Pero ahora les dice, ya está bien con esto. Ahora permítame decirle ya lo siguiente. Recuérdense, estamos a 2 días de celebrar la Pascua. Y les está diciendo lo que va a pasar también con él. Es que es maravilloso cuando nosotros vemos la Escritura y pensamos lo que sucede en esta última semana, lo que conocemos como la Semana Santa, que yo creo que la iglesia, la cristiandad debe de conocer muy bien cada uno de estos hechos, porque más que hechos históricos, más que hechos litúrgicos, tienen que ver con enseñanzas para una vida diaria que fortalecen la fe de la iglesia y que nos permiten entender muchas de las cosas que quizás en otro tiempo no hemos entendido. Porque Jesús, le pregunto algo, ¿alguno de ustedes tiene hijos de edad de adolescentes hacia arriba? ¿Alguno de ustedes que tiene hijos de esa edad, cuando ha tenido que salir de viaje por A o B razón y que va a estar algunos días afuera, sale de la casa diciéndole a sus hijos, hijos me voy, ahí les llamo cuando llegue o nos vemos cuando regrese? O se toma el tiempo para darle algunas indicaciones sobre algunas cosas que para usted son sumamente relevantes y quiero que ellos las entiendan perfectamente bien. ¿Nos vamos así por así o nos tomamos el tiempo para dar instrucciones? Es que Jesús se tomó el tiempo en esta última semana para dar instrucciones sobre cada detalle. Cuando yo veo al apóstol Pablo antes de su partida, también se toma el tiempo para dar instrucciones sobre cosas importantísimas. Cuando yo veo a un Abraham antes de partir, le da instrucciones a su hijo. Cuando yo veo a un Jacob en el capítulo 49, antes de partir, le da instrucciones a su hijo. Cuando yo veo a un David antes de partir, le da instrucciones a un Salomón. Por eso Jesús también se toma el tiempo para darnos instrucciones. Y la iglesia debe de estar atenta a las instrucciones que Dios a través de la palabra nos da. Por eso en la Semana Santa le decía, más que un tiempo litúrgico, es un recorrido espiritual que no solamente nos revela lo sucedido en la última semana antes que Jesús fuera a la cruz del Calvario, sino que también el Señor nos confronta con una realidad inexplicable del amor de Dios. Es que jamás lo entenderemos con una mente humana, por qué Dios nos amó tanto, pero también nos revela la insensibilidad del corazón del hombre. Cada día de esta semana el Señor nos revela enseñanzas muy valiosísimas, enseñanzas de vida, pero el miércoles particularmente, dentro de las enseñanzas que hay una que a mí me llama la atención y solo de esas quiero hablarles el día de hoy. Porque podríamos hablar de varias enseñanzas, pero esta enseñanza en particular me llama la atención porque es muy profunda, es muy dolorosa y se trata de la traición. Diga conmigo, traición. Este día nosotros podemos ver en los versículos leídos cómo mientras algunas personas se acercan a Jesús para adorarle con toda sinceridad, curiosamente también hay otros que tramaban su entrega. ¿Qué representa este día para usted y para mí como iglesia del Señor? ¿Qué nos enseña sobre nuestra fe? Sobre nuestras decisiones. Y sobre todo, ¿cómo valoramos a Jesús, su sacrificio y sus mandamientos? Son cosas que quisiera con todo mi corazón que nos las pudiéramos llevar esta noche, cada quien consigo. Es más, esta noche quisiera que nos sumergiéramos en los hechos de la historia del día miércoles de la Semana Santa y que le permitamos al Espíritu Santo que nos hable sobre la lealtad o el compromiso, sobre la verdadera adoración, pero sobre todo sobre el valor del alma. ¿Cuántos quieren caminar conmigo en esa dirección? Lo primero que aprendemos de esta enseñanza, y si tuviera que darle un título a la enseñanza del día de hoy, lo titularía Cuando el corazón se vende. Porque estamos hablando de una traición. Cuando el corazón se vende, ¿qué pasa? Vea,
Lo primero que nosotros vemos en un día como hoy en la historia, allá en Jerusalén, es que quedó marcado en la historia como una traición. Dentro de las muchas cosas, pero particularmente sobre esta enseñanza, encontramos la traición de Judas. Dice Mateo 26, versículo 14 en adelante: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me darán si se los entrego? Ellos le designaron 30 monedas de plata. Piense, Judas, a quien llamamos el traidor, no era un extraño, era parte del círculo íntimo de Jesús. Caminó con Jesús, vio milagros, escuchó sus enseñanzas. ¿Y qué cree? Aún así, su corazón se vendió. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que cuando no hay un compromiso, cuando no hay una verdadera conversión, nuestro corazón puede ser afectado por cosas que de pronto no estamos contemplando. Pero la historia nos dice que Judas se convirtió en un traidor después de haber caminado con Jesús, de haber estado cerca de Jesús y después de incluso de haber visto milagros y escuchado las enseñanzas de Jesús. Su corazón se terminó vendiendo. ¿Quién fue lo que motivó que Judas tomara esta decisión? ¿Qué fue lo que provocó que Judas se vendiera? Lo primero que nosotros podemos ver dentro de algunas enseñanzas que pudiéramos rescatar es que cuando el corazón del hombre es afectado por la avaricia, es cuestión de tiempo y algo te llamará la atención. Es cuestión de tiempo y algo te desenfocará del verdadero llamado, del verdadero propósito. No son los milagros los que te convertirán en un cristiano firme y sólido. No son las experiencias que tuviste y que quizás caíste, temblaste y caíste al piso. Como iglesia hemos visto tanta gente pasar por esas experiencias y tristemente también podemos ver cómo es el estilo de vida que están viviendo. El ir a la iglesia, el estar en la iglesia, el servir en la iglesia no es garantía. Es el resultado, el fruto de un nuevo nacimiento lo que nos hará diferente. Judas estuvo cerca y lo convirtió en un traidor porque su corazón nunca estuvo convertido. En su corazón siempre estuvo la avaricia, y la avaricia siempre querrá más de lo que tenés. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de practicar el contentamiento. O sea, de ser personas agradecidas día con día por lo que Dios nos da. Es cierto que quizás no tienes todo lo que quisiera, pero Dios te ha bendecido y te ha provisto lo necesario, y por eso Él es digno de ser alabado. Juan capítulo 12, verso 6 revela cómo era el corazón de Judas. Dice que Judas era marcado por la avaricia, pero dice que extraía de la bolsa del tesoro. Otra causa que llevó a Judas a traicionar a Jesús, aparte de la avaricia, fue la desilusión. ¿Cómo así? Judas, al igual que muchos, el día domingo de la entrada triunfal a Jerusalén, un hecho marcado por la historia. Número uno, un cumplimiento profético. ¿Qué decía la profecía? El día que entraría, lo dice Daniel. La forma como entraría, lo dice el profeta Zacarías. Y lo que ese día estaría sucediendo, lo dice Éxodo capítulo 12. Jesús no entró un día cualquiera, ni de una forma cualquiera, ni en un hecho aislado. Tres cosas importantísimas que tenemos que conocer en la historia y saber que dice Jesús mismo en el capítulo 19 del libro de Lucas que Jerusalén tuvo su visitación y no la entendió. Por eso cuando él va bajando el monte de los olivos, se sentó y oró por la ciudad, porque entendía la condición espiritual, porque no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo. La iglesia del Señor necesita entender que el tiempo en la historia que estamos viviendo no es un tiempo cualquiera. Cristo está a punto de regresar por su iglesia, y la iglesia debe de predicar la palabra con todas sus energías, porque no hay tiempo que perder. Entonces Judas se desilusiona como se desilusionó Jerusalén. Cuando Jesús entra, dice el capítulo 21 de Mateo,
la forma en cómo la gente lo recibió. Pero solamente días más tarde, la misma gente que coreaba Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, parte de esta gente, menos de 8 días después, está gritando, pero ahora crucifíquenle, crucifíquenle. Porque ellos esperaban un libertador político y no a un libertador del alma. Por eso Judas también se confunde. Porque cuando él anuncia su muerte, él se dio cuenta, esta es una causa perdida. No valió la pena. ¿Qué va a pasar conmigo? 3 años invertidos. ¿Qué me llevo? Y fue como pensó, en venderle. Por eso la disolución de que posiblemente él esperaba a un Mesías político, no un Mesías espiritual, le llevó a tomar esta decisión. Y lo otro que algunos estudiosos de la Biblia consideran que también sucedió fue la falta de protagonismo, porque Judas no era tan popular como lo era Juan. Judas no era tan popular como lo era Pedro. Judas no era tan popular como lo era Jacobo y otros de los discípulos. Entonces esto a él lo llevó a también sentirse incómodo y evaluar la situación. Hermano mío, los llamados son de Dios. Si Dios te llamó, Él sabrá dónde y cómo te va a usar. No te apresures. ¿Cuántas personas he visto yo que han sepultado tremendos llamados con tremendos dones por apresurarse y hacer las cosas a su manera y no pasar por el proceso de la formación? Digo esto y ahora sí que con credenciales y carácter. En 27 años que tengo casi ya de estar en el ministerio y de servir en el ministerio, vive Jehová y vive mi alma que te digo verdad. Nunca he pedido, ni una sola vez siquiera, en 27 años casi ya, nunca he pedido una vez querer predicar. Nunca. Porque creo que esto es una cuestión de Dios. Y porque Dios conoce mi corazón. Y mi pastor me es testigo que muchas veces que me ha dicho, yo le he dicho, pastor, ponga a alguien más. Porque yo sé la responsabilidad que esto lleva consigo. Por eso que cuando una persona está tras el protagonismo, amado mío, qué triste que solo aspire a un aplauso de la gente, a una aprobación de la gente, cuando por encima de eso debemos de esperar la aprobación de aquel que aprueba a aquel que está en lo oculto, aquel que aprueba a aquel que nadie ve, aquel que aprueba el corazón sincero, aquel que aprueba el corazón que le adora en la soledad, aquel que aprueba el corazón que derrama lágrimas de adoración y alabanza, aun cuando nadie te vea. Eso es lo que debemos de aspirar. Por eso Judas falló por tener un corazón avaricioso, por la disolución, porque las cosas no salieron como él quería y por querer ser protagonista. ¿Cuál es la reflexión que usted y yo deberíamos de llevarnos? Que la traición no nace en un solo día. Esta se cocina lentamente en el corazón de quienes pierden de vista el verdadero valor de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Estamos vigilando nuestro corazón o estamos tolerando algunas cositas por allí que con el paso del tiempo nos pueden llevar a perder lo más preciado que es la salvación? Salomón no lo pudo haber dicho de mejor forma cuando dice: las pequeñas zorras presten atención porque son capaces de destruir las grandes viñas. Sí, ese pequeño resentimiento, esa actitud a veces de inconformidad se puede convertir en un resentimiento. Repito, la inconformidad se puede convertir en un resentimiento. El resentimiento produce amargura. Y si el corazón produce amargura, le sugiero que lea lo que el escritor a los Hebreos dice acerca de la amargura. Hablando de Esaú, dice que por la amargura se puede perder la salvación. La inconformidad, imagínate hasta dónde te puede llegar. Por eso es importantísimo reflexionar y pensar que un día como hoy en la historia nos enseña mucho a usted y a mí, ahora en pleno siglo XXI. Número 2, la adoración confronta la traición.
La verdadera adoración confronta la traición. Marcos capítulo 14, del versículo 3 en adelante, nos relata acerca de esta historia. Dice que esta mujer no fue invitada. También Lucas capítulo 7 nos relata la historia. Jesús llega a la casa de Simón. Y vea, aquí hay una enseñanza maravillosa. Abro paréntesis acá. Simón, el religioso, el fariseo, era alguien que había sufrido de lepra. La lepra era una enfermedad que consume poco a poco, pero que cuando su estado avanza es tal que la persona tiene que ser excluida de la familia y de la sociedad misma. En cambio, la mujer de la cual habla la historia, que no se menciona su nombre, pero se le atribuye que era una ramera. A diferencia de los leprosos, y no quiero hacer ahora apología del pecado, ni clasificar pecados, porque pecado es pecado. Pero a diferencia de un estado de una persona en lepra y el estado de esta mujer siempre puede haber vivido en la ciudad, pero el leproso no. Pero Jesús a ambos les hizo un milagro. A Simón lo sana de la lepra, y esta mujer la libera del alma. Esta mujer, en agradecimiento por lo que Jesús ha hecho en su vida, es que va sin invitación a la casa de Simón para derramar este frasco de perfume de alto valor, porque también entendía el tiempo que se estaba viviendo. Y por eso dice Jesús, ella entendió el tiempo y me está preparando para la sepultura. En cambio, el maestro de la palabra, porque eso era lo que era un fariseo, el conocedor de la palabra, no conoció lo próximo que estaba Jesús de la muerte. Y esta mujer sí. ¿Qué te quiero enseñar? Que no es el tiempo que alguien tiene de estar en la iglesia la que le permite tener la revelación de Dios, del tiempo que se está viviendo. Esta mujer tenía mucho conocimiento de lo que estaba por suceder. Por eso fue y tomó lo de más valor, porque sabía que a Jesús ya no lo tendrían con ellos y que ella iba a derramar lo mejor, lo más valioso que tenía. Sin embargo, por otro lado vemos a Simón, el maestro de la palabra, se portó tan indiferente con Jesús que al final de la historia Jesús termina diciéndole: Simón, yo entré a tu casa y ni siquiera me diste agua para lavar los pies. ¿Sabe por qué Jesús le dice eso a Simón? Porque ese acto de ofrecerle agua para lavar los pies a alguien era lo menos que se podía hacer con cualquier persona. No tenía que ser alguien especial para tener ese gesto. Traducido de otra forma, ¿alguien de los que estamos acá vivió en la zona rural de su país de origen? Cuando el agua a veces había que ir a traer a distancia. ¿Se acuerda de esas historias? Y cuando tenías agua en casa y pasaba un caminante por la casa y se acercaba, cierto que lo menos que podíamos hacer era ofrecerle un huacal. No eran ni vasos antes, ¿no? ¿Se acuerda de los huacales? O sea, pero cierto o no que era lo menos que podíamos hacer, ofrecerles agua. ¿A alguien le dolía darle agua a alguien? Aun cuando no tuvieras, mire cómo era la costumbre, pero le dabas lo poco que tenía, aun cuando después te tocara agarrar el cántaro e ir a buscar más. Ese era un principio. Entonces, darle agua a alguien era lo menos que se podía hacer. Y Jesús le dice: eres tan distraído, te has portado tan indiferente, que ni siquiera lo más mínimo hiciste. Traducido al tiempo de hoy, es como venir a la iglesia y ni siquiera cantar los cantos cuando nos ponen las letras en la pantalla. Indiferencia. Eso es lo que el Señor está señalando acá. ¿Cuánto estamos aprendiendo algo? Les dije que iba a ser una enseñanza. O sea, por eso que a mí me gusta profundizarme en cada uno de los días de la enseñanza que la última semana o la Semana Santa nos da. De regreso a la historia. Entonces, Jesús nos enseña que la verdadera adoración confronta la traición. Cuando esta mujer hace lo que hace, mire lo que pasa acá. Judas se molesta y dice: pero qué gran desperdicio. Esto pudo haberse vendido, porque el tipo sabía,
Él sabía lo caro que era el perfume. Él sabía cómo olía aquel perfume. No eran 7 machos. No. Esto era... Yo no sabía que había perfumes tan caros, y en una ocasión averiguando sobre esos perfumes tan caros, casi me voy de espalda con solo leer el precio que valía. Dios mío, hay perfumes tan carísimos. Entonces, este perfume era de sumo valor. Por eso Judas dice, pudo haberse vendido y dárselo, ¿a quién dice? A los pobres. ¿Y sabes qué Jesús le dice, entendiendo lo que estaba diciendo? Muchachos, vengan acá. Quiero que sepan una cosa. Pobres siempre van a tener, pero a mí no siempre me van a tener. Y aquí hay una enseñanza adicional, aparte de que la verdadera adoración confronta la traición, sino que también hay 2 corazones y hay un contraste entre el uno y el otro. Esta mujer dice que rompió un tesoro, lo más valioso que tenía, lo dio. ¿Cuánto dio esta mujer? Todo. En cambio, Judas no dio nada. Pero ¿qué hizo Judas? Criticó. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. La gente que no da siempre critica. Si usted hubiera visto durante el Congreso Aviva, la circulación y el muro de la iglesia, los comentarios de la gente. Y yo digo, si estos no van a dar, ¿por qué están sudando calentura ajena? Yo veo la historia acá, que aquella que adora, mire, atiéndame por favor, es que el verdadero agradecido sabe que expresarle palabras al Señor no es suficiente, aun cuando éstas me llenan de una paz que no sé explicarla. Lo repito, cuando usted y yo somos agradecidos y venimos y en adoración nos postramos delante de Él y le decimos todo lo que sentimos, por eso el salmista dice, abre tu boca y yo la llenaré. O sea que en la medida que nosotros expresamos esas palabras de agradecimiento, de gratitud, de alabanza, el Señor nos llena de una paz que no la sabemos explicar con palabras, pero la podemos disfrutar. Pero esa persona también recapacita y dice, es que es tanto lo que Él me ha dado, es que es tanto lo que de Él yo he recibido, que ¿qué más puedo darle? Y se acordó que tenía algo muy valioso y no dudó, sino que lo fue y lo trajo. Hace unos años atrás tuve la oportunidad en un museo de la historia judeocristiana. Y llegamos a ese momento donde se habla de esta historia y tenían un frasco de alabastro. ¿Cómo es un frasco de alabastro? Es un frasco más o menos de unas 7, 9 pulgadas de alto quizás. Pero en la parte superior, el cuello de este frasco es delgadito. Que aun cuando usted lo embroque así, el líquido no sale con rapidez. Porque el cuello es bien fino, es muy reducido. Esta mujer era tanto el momento que estaba viviendo que no quería estar dando de a gotitas, sino que quebró el frasco para derramarlo porque sabía que lo merecía todo. Esos son los corazones que el Señor quiere. Aquellos que derramen todo delante de Él. Y por otro lado vemos a un Judas que no dio nada, pero criticó el acto de esta mujer y expresó el amor a los pobres, que yo no estoy seguro en realidad si lo practicaba. Ahora, Jesús también nos enseña en esta misma historia que Él defiende a los que le adoran. Por eso le dijo sin titubeo alguno, a los pobres siempre lo van a tener, pero a mí no siempre me tendrán. Y esta mujer no solamente ha venido a adorarme, no solamente ha venido a traerme este frasco de perfume caro, sino que también dice, ella ha entendido que estoy próximo a ir a la sepultura. Es lo que el Señor le está diciendo. Aplicación práctica para nosotros es que vivimos en una sociedad que se ha vuelto un tanto materialista. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en eso? Entonces, la adoración verdadera es cuestión de tiempo y escandalizará a cualquiera.
por causa de la sociedad en la cual vivimos, la adoración verdadera es cuestión de tiempo y alguien se va a incomodar por eso. Ahora, sobre todo los religiosos. Pero vivimos nosotros también en una cultura donde todo se mide por dinero y por utilidad. Pero Dios no siempre valora las cosas de esa manera, sino que Dios valora el corazón sincero y agradecido, aun cuando parezca irracional para otro, pero si lo estás haciendo con devoción para Él, oh, alaba a tu Dios que Él te escucha en todo tiempo, alaba a tu Dios que Él se alegra de tu alabanza, alaba a tu Dios que Él se complace de lo que estás haciendo por Él. La pregunta obligada es, ¿estamos usted y yo más preocupados por el valor material de las cosas, de lo que damos, o por la forma como nos presentamos delante de Jesús? Lo repito, estamos más preocupados por las cosas materiales, por el valor de lo que damos, o por la forma como nos presentamos delante de Jesús. Son preguntas para reflexionar. Número 3, el precio de una traición. Para Judas esto representó simplemente 30 monedas de plata. ¿Por qué? Porque en el libro de Éxodo, capítulo 21, verso 32, habla acerca del valor de un esclavo. Y eso fue el valor que le dieron a Jesús, 30 monedas. Esa era la cantidad que se pagaba por un esclavo. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, fue valorado como un siervo sin derechos, porque un esclavo no tenía derechos. Fue valorado como un siervo, como un esclavo sin derechos. Judas nos enseña que la avaricia, que el deseo al protagonismo y que la desilusión de algunas cosas o de aspiraciones personales pueden llevar a una persona a cambiar al Redentor por una cantidad monetaria. Yo sé que esto a cualquiera pudiera decir, pastor, yo jamás haría tal cosa. Pero es que el alma sigue teniendo un precio para muchos el día de hoy. Y veámoslo a la luz de ciertas realidades. Número 1, algunas personas venden su fe por un ascenso en su trabajo. Otros venden su integridad por una relación. Otros cambian su llamado por la comodidad. Por eso es que creo que muchas personas, al igual que ayer, siguen poniéndole precio al alma. Y el Señor nos enseña a través de estas enseñanzas que cada uno de nosotros tenemos que en determinado momento en la vida decidir o elegir por el pecado, por el ego, por la aprobación del mundo o por Cristo. De lo contrario, si no tenemos cuidado en medir estas grandes verdades y posibilidades, al igual que Judas, pudiésemos estar traicionando. ¿Y alguien sabe cómo se llamaba el pensamiento que le dije que si le pondría un título se llamaría cómo? Cuando el corazón se vende. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en todas estas cosas, porque hay personas que le ponen precio. Y para ir declinando, sé que el tiempo transcurre, el enemigo busca corazones disponibles, al igual que Dios busca corazones disponibles. La Biblia dice que entró a través de Lucas capítulo 22. Dice que entró Satanás en Judas, a quien le llamaban Judas Iscariote por sobrenombre. Y esto lo llevó a los principales. Vea, Satanás estaba buscando un corazón para entrar. Y Satanás no entra en aquellos que tienen un corazón fuerte, comprometido con la causa de Cristo, pero sí en aquellos que dentro de sí atesoran codicia, atesoran ambiciones personales. Estos corazones pueden ser muy frágiles de poder ser manipulados, engañados
o hasta usados por el enemigo. Por eso tenemos que saber que cuando Jesús dice, esto sucedió el día miércoles, Jesús se cree que temprano durante ese día o tarde por la mañana es donde está en la casa de Simón el leproso, sí, el fariseo. Y entonces después de que ha estado allí, Jesús se queda a descansar, es cuando Judas va a Jerusalén a hablar con los principales para negociar la entrega de Jesús. Mientras Jesús ha estado favoreciendo a otros, mientras alguien ha estado adorando y que pudo haber aprendido de lo que pasa con una verdadera adoración, hay corazones insensibles que, porque como ellos no sienten nada, pero tienen deseos muy personales, irán tras ellos sin importar cuánto se comprometan o a cuántos afecten. Esa es la historia de Judas. Entonces Judas fue y negoció. Él había caído en el engaño, porque Satanás nunca entrará en un corazón fuerte y comprometido, sino en un corazón abierto a la codicia y a los deseos personales. Judas ya había cedido en lo pequeño. Ahora, simple y sencillamente se manifiesta lo que en su corazón hay. La traición no fue el resultado final de lo que ese día sucedió, sino de una serie de concesiones internas. Hay un libro que leí hace mucho tiempo, muy bueno, se llama El Poder de la Integridad, escrito por John MacArthur, muy buen libro, El Poder de la Integridad. Y habla sobre algunos personajes, cómo cayeron producto de acceder a las concesiones o acceder a pequeñas cosas. Yo creo, y recuerdo que hace un tiempo cuando mi hijo era un adolescente todavía y de esas luchas que a veces entre papá e hijos adolescentes se dan, ¿no? Donde el hijo sabe más que el papá y el papá se impacienta porque el hijo no lo comprende. Usted sabe cómo es la vida de los adolescentes y los padres, ¿no? Y entonces recuerdo que en una ocasión le dije a mi hijo, ven, siéntate, vamos a hablar. Y le dije, mira, hijo, lo que pasa es esto, que si una persona, hablando de las excusas, digo, las excusas son tan poderosas que tienen el poder de debilitar el carácter de quien las recibe o las cree, pero satisfacen a quien las da. Mire lo poderoso que son las excusas. Las excusas satisfacen a quien las da, pero tienen el poder de debilitar el carácter de quien las acepta. Entonces, cuando una persona no está comprometida, cuando su carácter no es sólido, cuando concede con facilidad algunas cosas, es cuestión de tiempo. Y Salomón dice, y veremos su caída. Por eso Judas, no fue nuevo, él vino, Lucas lo dice, que metía la mano en el bolso. Lo manifestó cuando esta mujer quebró el perfume para bendecir o ungir a Jesús. Entonces nosotros podemos ver cómo la traición de Judas solo fue el resultado final de una serie de concesiones internas. Advertencia para todo es que nosotros no podemos ignorar los pequeños pecados. No podemos ignorar los pequeños pecados. ¿Cómo es un pequeño pecado, pastor? Mentir. Decir, es que había un tráfico terrible, pastor, por eso llegué tarde. No había tráfico, te levantaste tarde. Yo cuando voy a dejar a mi hija a la escuela y veo el reloj y la hora que tengo que estar en el programa, siempre me acuerdo de una enseñanza que escuché. El que está a tiempo nunca tiene problemas con el tráfico, pero el que está tarde, pregúnteme a mí. Entonces, nunca negociemos con esas pequeñas cosas. Es que todos mentimos de una forma u otra. ¿Sabe cuál es lo más peligroso que yo considero en lo personal? No digo que esto es 100% bíblico o que así es. Y no es que no es bíblico, por supuesto. Que hay pecados que no se ven que son más peligrosos que los que se ven. La envidia, la avaricia, el orgullo, no se ven, pero destruyen. Pero
el adulterio, la fornicación, esa la vemos. Pero usted ha escuchado que se habla tanto acerca de la glotonería. ¿Es pecado o no es pecado? Pero no hablamos de esas cosas. Pero adulterio y fornicación sí, porque eso es sensacionalismo. Pecado es pecado. Y no quiero hacer apología del pecado, pero recuerdo la historia de un gran hombre de Dios que era tremendamente usado por Dios, y este hombre tristemente cayó en pecado, adulteró. Y en el proceso de la restauración fue bastante complicado. Su esposa lo apoyó mucho, sus suegros se involucraron y una pareja de pastores. Después de un tiempo, obviamente él regresa al ministerio, ya no a pastorear una iglesia, por supuesto, pero él regresa, y en una conferencia recuerdo haberle escuchado estas palabras: no justificando, como dice, el pecado, es algo de lo cual me avergüenzo, siempre estará frente de mí mientras vida yo tenga, porque es parte ya de mi historia. Pero dice, pero tengo claro que Dios me ha perdonado. Tengo claro que Dios me ha perdonado y me ha restaurado. Pero él dice esto: a diferencia de un pecado de esa naturaleza, a la irresponsabilidad de una persona que descuidó su salud y tuvo un stroke, una parálisis, derrame cerebral, ¿cómo quedan las personas que pasaron por una situación de estas? Incapacitados, imposibilitados. En cambio el otro puede ser restaurado. Entonces, vuelvo y repito, no quiero hacer apología del pecado, pero ¿cuál de los dos pesa más entonces? Por eso es que yo creo que pecado es pecado y no podemos subestimar nada ni tampoco aprobar nada. Tenemos que cuidarnos. Diga conmigo, tenemos que cuidarnos. Entonces, Judas ya había concedido en cosas pequeñas. La traición solo fue resultado. Y nosotros, decía como advertencia, no podemos ignorar esas pequeñas cosas que nos pueden llevar a grandes errores. Lo que hoy parece insignificante, mañana puede ser la puerta para una caída devastadora. Si no, preguntémosle a Saúl. Lo que no tuvo el carácter de confrontar en su momento, terminó venciéndolo en el futuro. Por eso no puedes jugar. Aplicación final para nuestra vida en la actualidad y puesto sobre nuestros pies. Este día miércoles, en la historia, allá en Semana Santa, nos enseña tantas cosas, dentro de las cuales les dije que estaba esta historia de la traición. Y por eso pensé, ¿qué sucede cuando el corazón se vende? Y esta noche hemos aprendido algunas cosas que pueden ser importantes para algunos más que para otros. Pero la pregunta obligada para mí es, ¿qué valoro más? ¿A Jesús o a lo que el mundo me ofrece? ¿Estamos siendo guiados más por el amor de Dios o por los deseos personales? ¿A qué le puedo sacar provecho? ¿En qué me puedo beneficiar? ¿Cómo respondemos nosotros al dolor de la traición? Jesús, si algo debemos de llevarnos esta noche, que sea estas últimas cositas. ¿Cómo respondemos nosotros al dolor de la traición? ¿Fue traicionado Jesús, sí o no? ¿Cómo respondió Jesús? Y esa es la enseñanza con la cual debemos de quedarnos. Jesús nos enseña que Él no se desvió de su misión, no se detuvo a pesar de la traición. Nos enseña que lo que tenemos que hacer es perdonar, pero continuar avanzando, porque con Dios siempre será posible. Usted y yo debemos de aprender que es mejor ser adorador que ser un crítico. Porque al adorador el Señor lo honra. Dijo, donde quiera que este evangelio se predique en todo el mundo, se hablará de lo que esta mujer hizo. A diferencia de otros personajes bíblicos, no dice que siempre se hablará de ellos, pero de esta mujer siempre se hablará. No hay Semana Santa, no hay época en el año que alrededor del mundo no se hable de esta mujer. Y eso Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque un verdadero adorador trasciende.
En cambio, los críticos terminan colgados. Por eso decía, ¿somos adoradores o somos críticos? Los adoradores trascenderán, los críticos quedarán colgados.